1:42, 20 grados. La verdad es que es un viaje que yo creo que va a merecer la pena. Hace un tiempo me encontraba con un libro sorprendente de verdad, porque no conozco otro igual, con fotografías, con recuerdos, con imágenes de pueblos abandonados. Carmen Porter, buenas noches, ¿lo tienes ahí? ¿Lo tienes Buenas ahí madrugadas, sí que lo tengo justo delante, un libro que además hemos marcado, hemos visitado algunos de los lugares que en él se describen, lugares que ya quedaron abandonados, que en otro tiempo tuvieron viviendas, tuvieron gente, tuvieron alegrías, tristezas, pero que ahora solamente pues quedan piedras y vegetación. Desde ya, porque os quiero contar una historia que creo que es muy interesante, me gustaría que entrarais en contacto con nosotros como siempre, 7640, porque habrá mucha gente que conozca pueblos abandonados, que haya vivido experiencias en pueblos abandonados, que se hayan tenido que marchar de pueblos del silencio y que quieran que por lo menos esta noche se recuerde lo que fue el lugar donde nacieron, por ejemplo, ¿no? Y tantas historias y leyendas preciosas y personajes que aún quedan, que vagaron por esas piedras y esa maleza. ¿Te parece, Carmen? Claro que sí, que como siempre abrimos líneas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Hoy esperamos recibir aquellos lugares que un día tuvieron gente y hoy ya están abandonados. Si conocéis algunos, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Juanma Frasquet, que va a poner como siempre sintonía sonora a este viaje distinto por una España que tiene mucho que contarnos, yo creo todavía. Alberto Granados, nuestro compañero que ha trabajado de lo lindo para ponerse en contacto con diversos especialistas que creo que van a dar pues otra visión panorámica, pero yo, como no podía ser menos, Carmen, quiero contar una leyenda, una historia sorprendente. Bueno, sería un poco hereje no dejar que la contase primero el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Pedrosa, que hizo un trabajo excepcional que se llamaba Héroes, Santos, Moros y Brujas. Se refería solo a la provincia de Burgos y hacía una especie de anexo, o tenía un guiño, para un lugar que de verdad merece la pena que sea recordado. Un lugar que algunos llaman Riva del Lago, un lugar que algunos ubican bajo las aguas profundas de Sanabria. Bueno, que nos lo cuente el profesor Pedrosa. Es francamente interesante. Bueno, en toda España y en todo el mundo existen muchísimas leyendas sobre pueblos que desaparecieron sumergidos por una tormenta, por una inundación. En realidad es una reminiscencia del mito del diluvio, ¿no? Y por lo general se cuenta, por ejemplo, en Sanabria, en el lago de Sanabria, se dice todavía hoy, es una leyenda muy conocida, que la noche de San Juan Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Esta es la leyenda que cuenta el profesor Pedrosa, que recogió de habitantes, seguramente que se retrotrae de generaciones y generaciones. Pero recientemente, nuestro buen amigo, investigador Antonio Luis Moyano, anduvo por esa región, hizo un reportaje para Enigmas y supo de la versión del final de ese peregrino. Y ya veréis a veces qué cosas más raras tiene la historia y la sincronicidad, y a veces qué tragedias. Escuchamos a Antonio Luis. Solamente una niña pues le dio un trozo de pan, y aquel peregrino, enojado pues con la poca generosidad de sus habitantes, se acercó hasta la plaza central del pueblo. Allí clavó su bastón y abrió una grieta de la que emergió una ola gigantesca que inundó el pueblo. Esa es la leyenda
que bueno, pues sugiere cómo se creó ese lago tan bello que es el lago que bordea el pueblo de Ribadelago Viejo. Ribadelago Viejo sería un punto en el camino, uno de los cientos que se pueden recorrer. Hoy haremos una breve selección. Pero fijaos lo que os decía. A veces la leyenda, que estaba perpetuada en ese pueblo y no en otro durante muchísimos años, resulta que se convierte en tenebrosa realidad, hay que decirlo así, porque en el año 59 ocurrió algo. Solamente una niña pues le dio un trozo de pan, y aquel peregrino, enojado pues con la poca generosidad de sus habitantes, se acercó hasta la plaza central del pueblo. Allí clavó su bastón y abrió una grieta de la que emergió una ola gigantesca que inundó el pueblo. Esa es la leyenda que sugiere cómo se creó ese lago tan bello que es el lago que bordea el pueblo de Ribadelago Viejo. Era Antonio Luis, evidentemente repitiendo la misma historia, porque se ha quedado muy impresionado con lo que ocurrió, y es que se rompió lo que era una presa de agua, y la antigua historia de un peregrino que se contaba allí se convirtió en realidad. Una realidad además que motivó incluso, y esto forma parte de la historia más oscura, que grupos de investigadores, grupos de personas que estaban convencidas de que las tragedias y el misterio tienen cierta relación, fuesen allí a hacer extraños experimentos. Allí, al borde del lugar donde decían que se veía los tejados de este lugar, Ribadelago Viejo, que hay un Ribadelago nuevo, que la gente no confunda y se cree que estoy hablando del Ribadelago de ahora, que por supuesto tiene una vida muy feliz y absolutamente normal. Antonio Luis sigue indagando. Esto es lo que pasó en los años 80, después de esa tragedia, que si no me equivoco fueron más de 100 personas las que perdieron la vida. Evidentemente muchas personas ancianas recordaban la antigua leyenda. Casualidades del destino, evidentemente. Durante los años 80 pues eran muchos los grupos de jóvenes aficionados pues al espiritismo y a la práctica de la Ouija, que por las noches de San Juan pues peregrinaban hasta las zonas colindantes de Ribadelago y realizaban determinadas prácticas y intentaban pues poner los oídos para escuchar esa famosa campana que asegura la leyenda pues puede oírse esos días, ¿no? Leyenda, misterio, tradición, pero hay una tragedia real, una tragedia que Antonio Luis iba recogiendo paso a paso y que se refleja monolito a monolito. En muchos otros pueblos que vamos a recorrer también las hubo. Se habla de epidemias, se habla de la leyenda de las hormigas que dejaron un pueblo totalmente deshabitado, se habla de la dureza de algunos lugares que obligaron a la gente a prácticamente con los muebles a la espalda huir, ir a otro lugar, pues cercano a otras carreteras. Se habla de lugares con un arte maravilloso que ha quedado a la intemperie, como museos abiertos, de fauces abiertas, que uno puede recorrer hoy en día si se desvía de ciertos caminos. Pero en Ribadelago, motivo de esa leyenda concreta, el recuerdo es bastante funesto. El recuerdo sigue ahí, sigue en forma de piedra, en forma de muesca en el camino que nuestro compañero vio con sus propios ojos. De las 144 víctimas solo se llegaron a recuperar 28 cadáveres. Esto quiere decir que el resto de cuerpos todavía están bajo las aguas. De hecho, es curioso para el visitante que pasea por las calles desoladas de Ribadelago Viejo, pues encontrar pequeños hitos o monolitos a modo de sepultura que recuerdan la memoria de esas víctimas cuyos cuerpos pues no se llegaron a recuperar. En definitiva, cada pueblo abandonado tiene su historia, la suya propia, y muchos amigos de Milenio que están ya escribiendo, porque imagino que algunas se legendarizan en exceso y se acaban convirtiendo en historias que no tienen nada que ver con la verdad, y otras son verdades que superan cualquier ficción, como suele pasar. Sí, hay muchos mensajes además de gente que ha visto cómo se despoblaban algunos de esos pueblos, de esas localidades. Gustavo de Burgos, por ejemplo, dice: hola chicos, la provincia de Burgos es un auténtico cementerio de pueblos abandonados, zona de Peña Amaya, Cañón del Ebro, etcétera. Un abrazo. Entre Alcudia de Beo y Algimia de Almohacid, en Castellón, están las ruinas de un pueblo que desapareció en la guerra llamado El Jinquer, nos informa Alberto. Somos de Olivella, al lado tenemos Jafra, fue abandonado por una peste. ¿Sabéis algo más de Jafra? Hola, ¿qué tal? ¿Sabéis algo de Vilanova de Sau, el pueblo hundido por el pantano de Sau en Barcelona? Mi madre nació allí. Saludos desde Gerona. Bueno, pues podéis colaborar en esta investigación en vivo, en este recuerdo en vivo, porque tenemos a los dos amigos autores de Pueblos Abandonados, lo publicó Susaeta,
y los tenemos ahí con nosotros, Carmen. Se trata de Pilar Alonso y Alberto Gil, que publicaron este libro, esta guía, que de verdad es para llevarla allá donde vayamos, cuando vayamos por España, y recorrer no solo las ciudades, que son muy bonitas y que están habitadas, sino también los antiguos pueblos que ya quedaron abandonados. Se subtitula Más de 70 aldeas fantasmas escogidas por su belleza, su entorno y su fuerza evocadora. Pues vamos a tener una hora para hablar con ellos. Pilar, Alberto, bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, primero, ¿cómo surge la idea de hacer un libro de pueblos abandonados? Yo creo que es el primero, igual me equivoco, que yo lo compré, me acuerdo en una feria del libro hace unos años, entusiasmado, diciendo, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir hacer una guía tan aparentemente a desmano, pero que luego puede ser tan atractiva? ¿Por qué surgió la idea? Pues bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en temas de turismo rural y la verdad es que recorriendo el país te vas encontrando los pueblos, los vas viendo y inevitablemente pues te acercas. Lo que se siente cuando vas a un pueblo abandonado no tiene nada que ver con nada y pues de golpe había sitios con una riqueza especial, con una arquitectura de palacetes, de escudos, de pues un patrimonio que decías, bueno, y esto aquí tirado, nadie lo cuida, nadie sabe nada de esto y tal. Y bueno, pues la verdad es que nos fuimos emocionando con lo de los pueblos abandonados y nos pareció que merecía la pena hacer el esfuerzo. Pues os aseguro que esa emoción se traslada, porque es importante también, porque la gente puede pensar, bueno, el ignorante desde luego, pensará pueblo abandonado, cúmulo de rocas, y no sabe la historia, lo que puede latir todavía ahí en el sentido de bueno, sensaciones, porque hay lugares donde las escuelas parece que están recién abandonadas, hay sitios, vamos a recordar muchos y la gente nos va a ayudar a recordar, donde parece, ¿verdad, Alberto, que la gente se fue antes de ayer, aunque hayan pasado muchos años, ¿no? Yo creo que lo que más impresiona en los pueblos abandonados es el silencio. El silencio. O sea, cuando llegas a un pueblo que sabes que ha tenido vida, que efectivamente ha tenido su escuela, porque a veces se ve, incluso se ven los restos de los pupitres, la pizarra, se ven las iglesias, se ve lo que fue el ayuntamiento, se identifican perfectamente algunos edificios, se ven las calles cubiertas de maleza y no ves a nadie. Y yo creo que ese silencio es lo que más emociona, lo que más te deja, vamos, en ese momento con la sensación de que ahí hay que hacer un trabajo de indagación, es decir, algo hay que rescatar de ahí, ¿no? Algo que permita pues saber cómo fue aquello, quiénes vivieron allí, cómo vivían, por qué se quedó abandonado, todo eso, ¿no? ¿Hubo un primer pueblo? ¿Hubo alguno que os encendiese el chip, un primer encuentro con un pueblo abandonado que dijera, bueno, pues hay que empezar a indagar, ¿no? ¿Alguno que os llamara especialmente la atención? ¿Recordáis alguno pues por su fisionomía? Porque imagino que muchos de estos surgen cuando uno va a hacer una ruta a otro sitio y de repente le empiezan a contar historias, ¿no? De aquellas ruinas que se quedaron allí o aquel lugar que se quedó allá, ¿no? Pues quizá Jánovas con toda su historia durísima, ¿no? Quizá fuera Jánovas. Jánovas, sí, Jánovas impresiona mucho porque es un pueblo que quedó abandonado injustamente, en este caso. ¿De qué provincia hablamos, Alberto? Huesca. Jánovas es un pueblo que está en el Valle del Ara. Es un valle que estuvo sometido a un proyecto de embalse desde los años 50 y ese proyecto, es decir, ni siquiera fue una realidad, el proyecto llevó al abandono de muchos pueblos de la zona, ¿no? Jánovas fue quizá el que más se mantuvo más firme, sobre todo porque hubo un matrimonio de gente mayor que no se quería ir y que hizo de esto un poco el sentido de su vida también, ¿no? El permanecer en el pueblo, es decir, de aquí no nos echan, ¿no? Bueno, lo curioso es que al cabo de 50 años el proyecto de embalse se ha desestimado y el pueblo está ahora mismo en ruinas y esperemos que los vecinos se animen a recuperarlo, porque realmente eso es también una lección de dignidad. Vamos a hacer un repaso, si me permites, Pilar, una mínima cosa, porque parece que una de las provincias más azotadas por la despoblación es Soria. Y tenemos una compañera, Loli Escribano, de la cadena Ser en Soria, que nos quería recordar algunos datos interesantes y que además tienen que ver con el misterio. La escuchamos.
La provincia de Soria cuenta con 513 pueblos, más de 100 están abandonados y otro centenar apenas tiene 1 o 2 habitantes. De hecho, la población soriana no pasa de los 90.000 habitantes, lo que hace que la densidad sea de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Con este panorama no es difícil imaginar que a diario no se vea un alma por algunas calles, unas calles que en esos pueblos abandonados o casi deshabitados desprenden cierto halo de misterio. Algunos pueblos abandonados hace años siguen todavía intactos, como si sus vecinos hubieran hecho las maletas recientemente. Uno de esos casos es el despoblado de Bea. Así lo relata la exdirectora del Archivo Provincial de Soria, Pía Senén. Pero solo se puede ir en burro. Y actualmente es un camino de caballerizas o subiendo andando por la cuesta para arriba se tardan unas 2 horas y media en llegar a Bea. Y claro, como los vecinos no podían sacar absolutamente nada de Bea, lo que pasó es que se quedaron todo el mobiliario. La sensación cuando uno entra en el pueblo actualmente es que anteayer vivía gente. Y entonces es siniestro, bueno, por ejemplo, ver las casas con las camas, todavía de ellas muchas con mantas. Se conservan reliquias tan tenebrosas como un ataúd de uso común. El ataúd de Bea, que se encuentra en la iglesia, que cuando se realizaban los entierros, se transportaba el cadáver, iba de la casa a la iglesia en ataúd y de la iglesia al cementerio también, pero luego, como era un pueblo muy muy pobre, el ataúd había que recuperarlo. Y actualmente ese ataúd todavía seguía, por lo menos la última vez que yo subí a Bea, estaba conservado en la iglesia, en el coro de la iglesia, que era el ataúd común de todo el pueblo. Aunque la mayoría de los despoblados sorianos quedaron sin gente en los 50 o los 60, en Soria todos conocemos la leyenda del fantasma de Masegoso, un despoblado desde el siglo XVIII en el que se respira un ambiente esotérico y fantasmagórico. Cuenta la leyenda que una anciana, la rica del pueblo, y su nieto inventaron la existencia de un fantasma en el torreón del pueblo para evitar que la joven a la que amaba se casara con otro. Fue descubierto por su rival, al que mató. Inmediatamente fue detenido y Pía Senén nos desvela el final de esta historia. Y entonces lo cogen preso y en su venganza envenenan la fuente del pueblo. Y todos los que beben agua de Masegoso se envenenan. Y sigue existiendo la leyenda de que quien bebe agua de la fuente de Masegoso muere envenenado. La muerte por agua envenenada durante una boda, para explicar los despoblados, suele ser un tema muy recurrente en Soria. Así sucede con Badorrey, donde únicamente se salvó una niña, a quien incluso se le llegó a dedicar una pequeña estatua. Respecto a la extinción de Fuente el Fresno, se dice que hubo una boda e invitaron a todos los vecinos, menos a una anciana, quien como venganza les envenenó durante el convite. No quedó nadie. El periodista e investigador Ángel Almazán nos cuenta otro caso, lo sucedido en el despoblado de Lérida. Y cuenta la leyenda que, desapareció, fue abandonado porque hubo una invasión enorme de hormigas, hormigas o termitas, habría que pensar, quizá. Y entonces los 3 últimos habitantes, que hubo allí, fallecieron al intentar llegar a la calzada romana que va, como hemos dicho, a Tiermes, ¿no? ¿Alguien se atreve a visitar alguno de estos despoblados? Misterios resueltos. Ahora en tu kiosco las respuestas científicas a los grandes enigmas de la humanidad. Vida extraterrestre, Drácula, el Santo Grial. Una colección de DVD avalada por la prestigiosa BBC. Primera entrega, El Triángulo de las Bermudas y la Atlántida, el continente perdido, por solo 3,95 euros. Misterios resueltos. Ya en tu kiosco. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez y todo su equipo. 2 y 7, aquí estamos. Mucha gente nos pregunta, evidentemente, por los pueblos clásicos del misterio. Ahora mismo, mientras estaban los muchachos del informativo dando las noticias y poniéndonos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo, nosotros, ahí fuera, recordábamos Ochate, Belchite, podríamos incluir La Cornudilla, Domeño, Granadilla, historias de aldeas, pueblos, lugares que tienen su componente también misterioso. Pero yo creo que lo más importante es no tanto referirnos a estos pueblos, sino descubrir otros que también tienen tesoros para investigar. Y por cierto que tanto Pilar como Alberto me decían que una llamada a la precaución también, porque sabemos el efecto que tiene Milenio 3. Mucha gente, honestamente y con buena intención, va a acercarse a estos lugares, pero mucho cuidado, porque muchos de los sitios que habéis recorrido palmo a palmo, paso a paso, son peligrosos, pero no por los espectros ni por las leyendas, sino por los cascotes. Los tejados que se caen, sí. Los tejados y las vigas que están podridas. No, hay que moverse con sentido común. Es decir, saber dónde pisas y tener mucho cuidado de pisar en firme. Porque, claro, de vez en cuando entras en casas que te das cuenta que el suelo empieza a ceder debajo de tus pies, ¿no? O ves que los tejados
están en una situación muy precaria, entonces eso es peligroso. Precaución, porque además hay muchos pueblos, un ejemplo clásico, Ochate. Quiero volver a mandar un abrazo grande a mis queridos Julio Corral, Enrique Chazarra, Antonio, tanta gente que anda por ahí, que hicieron incluso una especie de... es tanta la fama de Ochate, que hemos hablado muchas veces, que la gente empezaba a ir, y yo no sé qué clase de gente puede ir dejando basura, simplemente invadiendo de basura un lugar donde se acaban de descubrir o de datar de nuevo tumbas antropomórficas preciosas, y dejándolo todo hecho un cisco, o sea, algo... Entonces no queremos que ocurra eso. Ellos, los amigos de Ochate, hicieron una campaña de recogida. Eso sí que es una buena idea. Alberto, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenías algunos datos concretos para que sepamos que esto, aparte de ser muy romántico, muy interesante, también a veces es un drama para nuestro país, por los números que estamos alcanzando, ¿no? Sí, llegan siempre las cifras, ¿no? A veces frías. Fíjate, 2.648 pueblos, según el Instituto Nacional de Estadística, son los que están abandonados en este momento. 2.648. Sí, ellos consideran pueblo abandonado conjuntos de menos de 10 edificaciones, perdón. Pero, no habitantes, sino edificaciones. Exactamente, pero unos 6.300 municipios españoles tienen menos de 2.000 habitantes, con lo cual la señal de alarma está encendida. Aunque nosotros pensamos otra cosa, fíjate, Galicia es la comunidad que más pueblos abandonados tiene. ¿Galicia? 886 pueblos abandonados, y le seguiría luego el Principado de Asturias con 526, 254 están en las comarcas mineras. La verdad que muchos sitios donde, pues mira, Castilla y León 233 pueblos abandonados, Castilla-La Mancha 45, Cataluña 159, incluso Madrid, que tiene 189 pueblos abandonados, Comunidad de Madrid. Madrid, comunidad, tiene 189 pueblos abandonados. Sí. Quizá uno de los que menos tiene es Baleares, que tiene 10 pueblos abandonados, Cantabria, que tiene tan solo 3, y La Rioja, que tiene 10. Pues como siempre, las cifras puras y duras que nos dan espejo de una realidad curiosísima, Alberto. Carmen, ¿qué están preguntando para hacer un sondeo la gente a estas horas? Vamos con mensaje del 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Hola, soy Javi de Zamora, aquí tenemos Otero de Sariegos, está completamente vacío. He visitado muchos en Huesca, me impresiona ver las lápidas pensando cómo vivieron hace 50 años los que yacen allí. Da mucha pena ver los pueblos deshabitados. ¿Qué sabéis de Lagunilla de Jubera, en La Rioja, un pueblo bajo una montaña? En las tierras mágicas... Lagunilla de Jubera. ¿Tenéis alguna noticia sobre este lugar? No, de ese en concreto no. Pues hay que apuntar rápidamente. Veo a Pilar que ya está tomando nota, porque aquí lo que va a ocurrir es que va a surgir el tema para otro libro, pero seguro 100%. Seguro 100%. En las tierras mágicas del norte de Soria hay multitud de pueblos abandonados. Soy ciclista y al pasar por algunos, Matute impresiona y se te pone la carne de gallina. En la zona de Teruel, yendo a Calamocha, está el pueblo del Colladico. Sugiero que lo visiten. Cerca de Campollo, en Liébana, Cantabria, existe un pueblo en el cual se dice que su último habitante se colgó de un árbol. En la provincia de Ciudad Real está Villacenteno, pueblo abandonado. En 1 kilómetro solo quedan ruinas y su iglesia. Buenas madrugadas, muy cerquita de Potes existe un pueblo pequeño que se llama Argébanes. Solo hay una escuela abandonada. Guardia es un pueblo fantasma que hay en Huesca, donde quien ha estado dice que se oyen voces y se ven sombras. ¿Qué sabéis de esto?, nos preguntan Juan y Paula. Una lástima que derrumbaran el antiguo pueblo de Domeño, en Valencia. Se decía además que sucedían fenómenos paranormales. Felicidades por el programa. En ese sentido, Domeño era uno de los clásicos también, ¿no? Sí. Porque hay muchos lugares que no se pueden escapar a su leyenda. ¿Y habéis intentado indagar en alguna de estas leyendas? ¿En por qué? Hablábamos antes de Ochate o de alguno de estos pueblos. Leyendas de pueblos que desaparecieron por plagas, por epidemias, por lo que sea. ¿Os habéis encontrado también que los habitantes hablaban de eso? No, la verdad es que no, francamente. Hemos sido bastante más... hemos sido en una actitud más científica, diría, con la intención de saber cuáles fueron las causas objetivas. Es decir, y las causas objetivas a veces eran tan sencillas como que son pueblos mal comunicados, o sea, donde la gente vivía muy aislada y eran en unas circunstancias muy duras, o de repente pues dependían de una fuente y esa fuente se secaba, que también sucedía, o dependían de los pastos y de repente pues había una explotación, hacían una gran operación de forestal y los pastos desaparecían. Entonces, hombre, generalmente
Generalmente, y eso quizás es lo más dramático, se trata de causas perfectamente controlables, ¿no? En grandes operaciones tipo embalses o repoblaciones forestales o pérdidas de recursos que serían fáciles de evitar. Me contabais que en época como estamos viviendo ahora de más sequía habitualmente, en muchos de los pantanos ya se empieza a ver lo que es el esqueleto de muchos de estos pueblos y surgen de nuevo las habladurías de qué fue este pueblo, cuál fue otro. Hay casos especialmente sangrantes a este respecto, ¿no? Hombre, es que, como te comentábamos antes, nos engañan mucho, porque en Riaño, que creo que aquí en Madrid ha habido muchísimas manifestaciones para defender a Riaño, pues parece que hay un pueblo enterrado, cuando en realidad pues son 11 o 12 pueblos los que han desaparecido debajo del pantano. Y como te comentaba, en el bar del Riaño Nuevo tú puedes ir y allí tienes, en el hotel, en el bar del hotel, tienes las fotos de los 11 pueblos que han desaparecido. No es uno, son un montón de pueblos. Y ahora, claro, no hay agua, los pantanos se secan y estás viendo pues todas las vías de comunicación, todos los puentes, todos los esqueletos de las casas y de los árboles, las torres de las iglesias, cada vez se están viendo más, lógicamente. 11-12 pueblos solamente por una de estas operaciones. Hablábamos antes, Carmen, de Valencia, no solo está Domeño como lugar impregnado de leyendas. Decía el profesor Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares, y además es una frase yo creo que muy acertada, hay mucha gente que vive en un lugar y tiene que explicar, no desde lo científico, sino desde lo legendario y lo oral, por qué esas ruinas están ahí, ¿no? ¿Quiénes vivieron allí y cómo explican eso? Y de ahí surgen un montón de historias que vais a escuchar que son preciosas. Alguna, por ejemplo, de la boda que sale mal y un reptil se esconde entre la comida y entonces mueren todos los habitantes. Ese tipo de cosas se cuentan de generación en generación y vamos a ver cómo todavía hoy, en pleno siglo XXI, se siguen creyendo en algunos lugares. Domeño tuvo una especie de lugar gemelo que era la Cornudilla, mucho menos conocido, ¿no? Efectivamente, hacia 1950 los habitantes de la valenciana localidad de la Cornudilla decidieron poner pies en Polvorosa y abandonar aquel lugar donde desde hacía meses decían que se venían produciendo fenómenos extraños. A lo largo y ancho de la localidad los vecinos comenzaron a observar sombras fantasmales, decían que oían gritos aterradores y los animales parecían también querer escapar de aquel horror. Pero los fenómenos más espeluznantes parecían provenir de la Casa del Ruido, así fue como se la llamó a una pequeña vivienda. En los años 50. Efectivamente. Era una pequeña vivienda dotada de pozo que se encontraba a las afueras de esa localidad de la Cornudilla. Allí los objetos, según testimonios de algunos de los pobladores, decían que salían volando de sus lugares de origen, que se escuchaban lamentos y ruidos de cadenas que golpeaban fuertemente el suelo. Desde entonces, Iker, ya han pasado más de 50 años, la Cornudilla sigue abandonada. Ahora, claro, muy deteriorada también por esa gente que no ha respetado en ningún momento las casas que allí había y que, bueno, pudieron recoger sus enseres los habitantes que desaparecieron de allí, pero todavía dejaron algunos carros, algunas puertas que quedaban de las viviendas y todo ha quedado derruido, destrozado. Lugares se quedaron casi con el mismo aspecto. Belchite, hablábamos hace unos instantes ahí fuera, Belchite, un gran clásico, ¿no?, de estos temas, con todavía mesas, platos clavados, que luego se fueron ya deteriorando mucho más. Nos comentaba nuestra compañera en Radio Soria, Bea, con ese ataúd común todavía, es decir, un mundo que no es tan lejano como parece. También muchas veces aparece y aflora el arte, ¿verdad? Es decir, uno va a estos pueblos y por increíble que parezca, joyas dignas de estar en un museo, resulta que están al aire libre, o estuvieron durante mucho tiempo, joyas arquitectónicas. Hablábamos de pequeñas iglesias, por ejemplo. ¿Me contáis alguna que os haya impresionado? Bueno, en el pueblo de Ribera, dentro del Parque Natural de Valderejo, que está en la provincia de Álava, tiene una ermita, una iglesia románica que es una preciosidad. Una ermita que tiene pinturas murales, que tiene capiteles románicos extraordinarios, que ahora están protegidos mediante una reja que impide que la gente se lleve lo que no se debe llevar. Yo quiero, aprovechar para ya decir de paso que yo creo que un pueblo abandonado es un lugar sagrado casi, es decir, es un sitio donde la gente no debería tocar absolutamente nada, ni dejar absolutamente nada que no estuviera allí, porque quizá es la forma mejor de respetar lo que ha sido la memoria de ese pueblo, ¿no? Y entonces, hombre, este es un caso ya aparte excepcional por el valor artístico que tiene la iglesia, ¿no?
alrededor de la iglesia lo único que ves son muros caídos y cubiertos de vegetación, eso sí, en un entorno espectacular, que es el de un parque natural. El parque natural. Pero, bueno, pues es bastante impresionante, desde luego. Bueno, fijaos hasta qué punto lo del arte es curioso y las paradojas que ocurre con los pueblos abandonados, que preguntábamos a uno de los autores de este libro, centrado en Burgos, hizo otro libro que ya es un clásico, Los pueblos del silencio, Elías Rubio Marcos, ha hablado con Alberto Granados, y además se lo agradecemos porque no es muy dado a conceder entrevistas, este hombre que trabaja de lo lindo pues para casi exhumar, ¿no?, joyas de la antropología antigua de Burgos. Y fijaos, es curioso porque enfrente de un lugar que no tiene nada que ver, moderno, más o menos moderno, una central, ocurre que hay un pueblo abandonado con unos frescos y unos murales impresionantes ahí. Nos cuenta la historia, este pueblo se llama Plágaro y es el que más llamó la atención de este buscador de pueblos abandonados, Elías Rubio. Yo lo que quise reflejar era la despoblación habida en la provincia de Burgos en la última mitad del siglo XX, y tomé como referencia para atrás 1940 y para adelante el año 2000. Entonces, en ese medio siglo han sido 64 pueblos los que, en total, que son, la mayoría son ruinas, ¿eh? Te podría citar Plágaro, que está justamente enfrente de la central nuclear de Garoña. Está lleno de arte, pero está también lleno de ruinas ya. Yo lo conocí bastante entero, ahora ya prácticamente no queda una piedra sobre piedra. Y eso que tenía una iglesia, la mejor del Valle de Tobalina, llena de pinturas barrocas, en fin, una desgracia. Milenio 3, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica? Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el Diccionario del Código Da Vinci, y 2 CDs por solo 7,95 €. ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. 2:21, siempre en directo, Milenio 3, nuestra nave, esta vez, con todo el respeto, serpentea entre los pueblos abandonados, aldeas fantasma, que aún están y que dicen que siguen creciendo en número en algunas regiones de España. Hablamos con los autores, con Pilar y Alberto, de Pueblos Abandonados, lo editó Susaeta. Pilar, tú antes comentabas que se sentía algo muy especial, ¿no?, que para el viajero, acostumbrado como vosotros a indagar y a mostrar sitios dignos de ser visitados, imagino que el encuentro con un pueblo abandonado es diferente a todo. ¿Qué es lo que se siente cuando uno llega como viajero a uno de estos lugares donde ya aparentemente no hay nadie? Pues es difícil de explicar, pero yo creo que es un sitio donde el silencio se oye especialmente. Es un sitio que sobrecoge un poco. Y luego, bueno, pues dependiendo del momento en que vayas y lo que te pase dentro de ese pueblo, pues hombre, impresiona muchísimo estar recorriendo un pueblo abandonado y de golpe pues que haga seguramente un poco de viento y oír golpear una ventana rota, una ventana que no tiene cristal. Impresiona muchísimo, los pueblos están prácticamente expoliados. Impresiona muchísimo entrar en una iglesia románica que conserva la torre, la escalera de subir a las campanas y de golpe ver que han levantado todas las losas de las antiguas tumbas para robar, para sacar, pues supongo que pensando que se enterró a aquella gente con joyas, y ver los huesos humanos que estás pisando en el templo, ¿no? Los altares están rotos, supongo que buscando las reliquias mágicas que tenían valor. Entonces la zona de las reliquias del centro del altar, pues normalmente con picos las han roto para sacar esa urna que estaba allí. Todo eso impresiona mucho, impresiona muchísimo. No he estado nunca de noche, pero sí al atardecer, y yo no soy capaz de entrar. Lo puedo ver de lejos. Creo que una vez Alberto me engañó, entramos en uno al anochecer y yo me acerqué lo que pude, pero yo no soy capaz de acercarme por la noche.
es, yo creo que muy sobrecogedor. Muy sobrecogedor. Nos acabas de hacer una crónica que nos ha puesto todos los pelos de punta, porque menuda fotografía, ¿no? También del alma humana a veces, ¿no? Arrasando hasta, Sí. o sea, profanando hasta lo más sagrado, ¿no? Y dejando los pueblos en esqueleto y cada vez más, y llevándose... nos ha ocurrido en alguna ocasión, Carmen, no sé qué pueblo es porque hemos visitado unos cuantos, pero yo recuerdo una escena, no sé cuándo ni cómo ahora mismo, me ha venido la imagen escuchando a Pilar. Estábamos en un sitio, haciendo unas fotos, haciendo algo, y estaba gente llevándose trozos de piedra y de tela, se quedaban allí llevándoselas. ¿Tú te acuerdas? Es que no cabe en cabeza humana, ¿no? Pero estaba ocurriendo, y además sorprendimos a aquella gente allí prácticamente haciendo ese tipo de cosas. Por regiones, antes Alberto nos daba datos de regiones concretas. ¿Hay alguna región que impresione más, o por la densidad de estos pueblos, o porque sean muy especiales, o el entorno los haga muy especiales? ¿Os queréis con alguna región en especial? Hombre, la más especial yo creo que es la región de Huesca, del Alto Aragón, efectivamente, sobre la que existe un libro muy bueno, por cierto, porque es la que más, seguramente más densidad de pueblos, pero vamos, estamos hablando de pueblos uno tras otro, es decir, que tú puedes coger rutas enteras de pueblos abandonados. Yo creo... En la zona del Sobrarbe, ahí hay pueblos que además muchos de ellos son de un tamaño ya respetable, es decir, no estamos hablando de aldeas tampoco, no estamos hablando de 3 o 4 casas, ¿no? Muchos de ellos tenían su pequeña iglesia románica, eso sí, suelen estar en sitios de una belleza extraordinaria, quiero decir que normalmente se da la circunstancia de que los pueblos abandonados tienen un entorno muy espectacular porque son de zonas de montaña, etcétera, ¿no? Entonces, a mí se me viene a la cabeza la zona del Alto Aragón, desde luego. A mí se me viene a la cabeza la gran olvidada del turismo de este país, que es el norte de León. ¿El norte de León? El norte de León. Toda la zona de la minería, el norte de León y parte de Asturias, con esos techos de pizarra y entre el verde boscoso y casas siempre de piedra, totalmente de piedra. Pero vamos, el norte de León especialmente, porque yo creo que es una de las zonas más desconocidas de este país. Pues 2 propuestas para reinvestigar. Por cierto, ¿sabéis qué lugar del mundo, nos vamos a la antigua Unión Soviética, tiene el mayor círculo o concentración de pueblos abandonados? Yo creo que esto sí que es sorprendente, porque uno nunca se lo imaginaría. Piensa en la estepa siberiana, o piensa en algún lugar, no sé, del sur de los desiertos del Perú, algún lugar, o los pueblos mineros o de sal de Chile, pero resulta que con un nombre que además se han cumplido hace poco 20 años de la tragedia, encontramos una clave mucho más aterradora en todo esto, ¿no? Sí, es todavía más terrible. Sobre todo por lo que ocurrió allí el 26 de abril de 1986. La central Hay despoblamientos antiquísimos que vienen de hace siglos y que apenas hay... Bueno, un ejemplo es Ochate, por ejemplo, que ya no quedan ni piedras, pero eso parece casi una maldición bíblica en el buen sentido de la palabra, si es que lo tiene bueno, porque es que vemos fotos hace 20 años y había algunas casas, es que ahora ya ni hay casas. Pero hay despoblamientos más modernos. Hablábamos antes de Belchite, Guerra Civil. Impresiona
cuanto más moderno, porque aún se encuentran retazos de vida casi latiendo todavía? ¿Os habéis encontrado ejemplos de este tipo, sí, de casas todavía? Hablamos de las escuelas. Yo recuerdo en Soria, por ejemplo, que es que parecía que estaban a punto de dar la clase, ¿no? Eso impresionaba muchísimo. Sí, yo creo que hay pueblos donde el hecho de que la vida la percibas tan reciente te impresiona más, claro. Hay algunos donde los edificios ya están muy casi irreconocibles, ¿no? Es decir, la maleza, es decir, la naturaleza va ganando, ¿no? Va ganando su batalla, ¿no? Y en cambio en otros, pues los pueblos se conservan bastante bien, conservan sus calles, conservan sus edificios. Y hombre, eso sí te da la impresión de que la vida late todavía ahí, ¿no? O sea, no es un recuerdo, es una cosa que todavía está muy presente, y esa presencia pues seguramente te impacta mucho más, ¿no? ¿Pueblos recientes de abandono muy reciente? ¿Habéis recorrido alguno? Es decir, que estemos hablando de los últimos, no sé, 2 décadas o una década que se hayan quedado sin nadie, pero ahora, moderno, donde haya gente que haya tenido que irse a vivir a otros sitios. Sí, hay varios casos. Creo que los de Itoiz, por ejemplo, ¿no? Los de Itoiz están abandonados todos. Los que están en el entorno del embalse de Yesa, por ejemplo. Precioso lugar. La Cort, Ruesta, Tiermas, que es un pueblo que además tenía una zona termal, una zona termal que además cuando el embalse baja de nivel, aflora de alguna manera, incluso la gente va a tomar las aguas, no sé si porque hay un manantial que todavía aparece ahí con una temperatura distinta, pero vamos, que Tiermas, si no me equivoco, en la etimología es de agua termal, ¿no? De termas. Yo creo que la mayoría son pueblos de abandono desaparición reciente. Muy reciente. Sí. Pues mucha gente ha intentado buscar una explicación para ese abandono, y hay historias increíbles. La última que me llegó, así como quien la contaba pensaba que era absolutamente real, era en un pueblo cercano a Yécora, en La Rioja, que hablaban de una invasión de hormigas. Es decir, la explicación por un agente agresivo que ha llegado, ha arrasado ese pueblo y entonces ya no queda nadie. Le preguntábamos al profesor Pedrosa si conocía estas historias, y nos daba una que yo creo que ya riza el rizo y que se cuenta en muchos pueblos de Burgos, muchos pueblos de Palencia, en muchos pueblos de Cantabria. Os va a sorprender. Una historia que seguramente, pues bien en verano, bien cuando vayáis a vuestros pueblos o de vuestros padres o de familiares, seguramente si preguntáis a los más ancianos, esas memorias todavía permanentes de estos lugares, os recordarán que algo pasó. ¿Sabes cómo, Carmen? Con una boda que acabó muy mal. Escuchamos a Pedrosa. Hay muchas leyendas de este tipo en muchos lugares de España, no solo en Burgos, sino en muchos otros lugares, por ejemplo en el Valle del Alberche de Ávila, y en muchísimas versiones en Navarra y en muchos otros lugares. Se cuenta que había un pueblo en el que estaban todos los habitantes celebrando una boda, y una salamandra se metió en la olla donde se prepara la comida y soltó su veneno, y cuando todos comieron murieron todos envenenados. Solo sobrevivió una vieja que por no comer, por su vejez, tuvo que huir, escapó cuando vio a todo el mundo muerto, escapó a otro pueblo y lo fundó allí. Y existen, yo diría que cientos y cientos de pueblos en España. Estoy recordando ahora pueblos también de Cantabria, etcétera, que su fundadora es una vieja que fue la única superviviente de uno de estos pueblos. 2:32. Estoy viendo, he abierto este libro que también comparte protagonismo hoy con el de nuestros compañeros Pilar y Alberto, Héroes, Santos, Moros y Brujas, un trabajo solo sobre la provincia de Burgos, y en su página 58 veo una imagen de principios de siglo de una hilandera enlutada en negros ropajes, mirando sonriente, ¿no?, ante la cámara fotográfica. Es una escena tremenda, y ahí empieza la parte de este libro que habla de pueblos que desaparecieron de un día para otro. Y los informantes son de diversas localidades, y fijaos cómo argumentan. Dicen: el pueblo que desapareció por la peste. Hay varios casos, evidentemente. El pueblo que desapareció por 2 epidemias, Torrecilla de los Caballeros. El pueblo que desapareció por las culebras, cerca de Fuentecén. El pueblo que desapareció por las serpientes, Valdezate. El pueblo que desapareció y cuyas campanas sonaron, cerca de Corcos. El pueblo que desapareció cerca de Santa Cruz de Juarros por las hormigas. Por las hormigas hay muchísimos.
Este es buenísimo. El pueblo que desapareció por no poder pagar la contribución. Es decir, hay historias asombrosas que la gente, fíjate, lo contaban en Silos, y cerca de Silos, precisamente, hay un lugar del que luego vamos a hablar, aunque sea por encima, hemos comentado muchas veces en Milenio, es uno de nuestros lugares preferidos, y ellos lo conocen bien. Vamos a hablar también de monasterios, de lugares, de iglesias, de ermitas, pero quiero que escuchéis a Elías Rubio Marcos hablando de una de las historias que a él más le impresionaron buscando los pueblos del silencio. Yo solo os pido que imaginéis la escena, por favor, porque este buscador se la encontró. Que imaginéis esta escena. Esa es la historia que más me ha impresionado a mí. De todas las historias que me han surgido a lo largo de la investigación de estos 64 pueblos, ha sido precisamente la de ese caso. 2 hermanos ciegos que se quedan viviendo 20 años en soledad en un pueblo. Tú imagínate 2 hermanos ciegos, un hombre y una mujer, mayores de edad, viviendo en soledad y en la ceguera más absoluta. ¿Os imagináis? 2 hermanos ciegos, pero esto es historia real, que se quedan en un pueblo abandonado. Yo estoy recordando ahora, ¿te acuerdas de la Horcajada en las Urdes? Que solo estaba habitado por una señora. Por una señora que era un manantial de sabiduría, que te hablaba del pájaro de la muerte, del duende de ladrillar, del macho lanú, de la chancalaera, del pelo jáncano, del tío del unto. Claro, conocía todos los saberes que yo me imaginé. Cuando esa señora murió, ya todo eso se perdió allí en la Horcajada y han quedado solo las casas que espero que puedan recuperar. Imagino que muchos más amigos siguen aportando su granito de arena en forma casi de pequeño guijarro de cada pueblo, ¿no? Nos preguntan si sabemos algo de Real de 14 en México. Creo que llegó a tener varios cientos de miles de habitantes y fue abandonado súbitamente. Bueno, eso merece un programa aparte. Tous en Valencia también fue abandonado, se recuperó el portal de la iglesia. Otro de los pueblos amenazado no, cubiertos por la tragedia también, ¿no? Soy de San Pedro, pueblo de las Tierras Altas de Soria, zona despoblada con pueblos como Taniñe, Buimaco, Armejún, Acrijos, Villarijo, Peleangonzalo. Esa zona del norte de Soria debe ser tremenda. Lindando La Rioja, sí. Exacto, esa zona es, aparte de muy fuerte, muy mágica, con un arte muy concreto, hablamos de también otra gran área, como la que hay entre Soria y Guadalajara, importante de despoblación, ¿no? Sí. Peleangonzalo, en Zamora, es de construcción nueva. El pueblo viejo desapareció bajo las aguas del río Duero después de una crecida en los años 60. En Huelva tenemos 2 pueblos abandonados, Cabezudos y Bodegones, y la imagen del campo de fútbol es terrorífica. Saludos desde Boyudos del Condado. Imagino que porque siempre hay empate a 0, porque no juega nadie, ¿no? No, pero es una imagen que hemos pasado por muchos pueblos abandonados y a ti especialmente, Iker, se te queda en la retina por imaginarte allí a los niños que habían estado jugando, ¿verdad? Claro, y que ahora ya... durante años y años, ¿no? ¿Qué sabéis de Turruncún, en La Rioja? He estado allí varias veces, hace años, y una vez las tumbas de la iglesia estaban abiertas y los esqueletos fuera. Antes nos comentaba Pilar, pues fíjate, sería también para buscar joyas o algún tipo de reliquias. Yo imagino que sí, yo imagino que lo que buscaban era... Hombre, antes la gente se la vestía cuando se le enterraba, ¿no? Y entonces yo imagino que lo que buscaban eran joyas. También me estoy imaginando a la persona que está profanando un pueblo abandonado buscando unas joyas, y es que me queda un poco... Porque precisamente mañana hablamos... Abandonado o no abandonado. Sí, da la igual. La persona que profana tanto... Pero encima abandonado es como una cosa que dices, caramba, ¿no? Que falta de... mañana hablamos de profanaciones que había en diversas partes de España, y esto parece que más que ritos de gente más o menos enloquecida, tiene que ver con eso, con el uso monetario, ¿no?, de lo que iban a encontrar. La misma historia del mendigo se cuenta en el lago de Isoba. Aquí en León hay demasiados pueblos desaparecidos, entre otros motivos por pantanos. Hola, soy Javi de Zamora. Hay otro pueblo llamado Argusino, fue cogido por el embalse de Almendra. Allí hacen una romería en honor a las gentes que allí vivieron. Hola, ¿se podría repoblar un pueblo abandonado? Gracias y un abrazo de Pepe desde Barcelona. Aquí hay un tema interesante, ¿no? Porque parece que hay algunos pueblos abandonados que están teniendo como una segunda vida, los más afortunados, ¿no? Sí. Un turismo nuevo. Hay una cierta tendencia a la recuperación. Esa puede venir o bien por los descendientes de los pobladores, de los vecinos originales, de sus hijos, de sus nietos, o por gente que tiene un poco esa fobia a la ciudad, a la vida en la ciudad, y dice, bueno, vamos a vivir en un sitio realmente apartado. Y bueno, un pueblo abandonado es, digamos, ya es el extremo, ¿no? El extremo opuesto a la vida urbana. Hombre, el problema ahí, en mi opinión, es que puedes recuperar el pueblo, pero tienes que recuperar todo lo que hay alrededor también. Es decir,
Un pueblo son muchas cosas, no es solamente los edificios y las calles, es todo un término municipal, son los pastos, son los bosques y todo eso. También es importante que renazca, ¿no? Porque cuando un pueblo se abandona, pues abandona una parte del territorio, no solamente en unas calles, ¿no? Entonces ahí sí podría ser un movimiento interesante, de recuperación, desde luego. Sí, gente que huye del estrés cotidiano de las ciudades y que está repoblando algunos pueblos, sí. Pero claro, a veces se encuentran como demasiado aislados, ¿no? Porque están en una casa que tampoco tienen los servicios mínimos imprescindibles, pero bueno, por lo menos que haya movimientos de ese tipo son cuestiones bastante interesantes para volver la vida por ejemplo en Álava, cerca de Vitoria, hay muchos pueblos completamente abandonados que ahora uno los ve y bueno, hay gente, ¿no? También nos escriben desde Marruecos. Soail nos dice que es un apasionado del mundo del misterio y que en Marruecos existen muchos pueblos abandonados, curioso, ya que la mayoría están cerca de ríos y allí hay una creencia de que los fantasmas, los djinns, salen del agua y muchos habitantes abandonaron sus pueblos por culpa de estas apariciones. Bueno, pues un saludo a toda la gente de Marruecos, que además sabemos bien. Quiero mandar un saludo muy afectuoso porque, ya hace un poco de fresquito, pero me contaba un buen amigo que trabaja aquí en un restaurante en Madrid, que es que se juntan a veces decenas y decenas de amigos con la radio sintonizando la cadena SER en playas de Marruecos. Marruecos, sí. Nos mandamos un abrazo muy grande, muy grande. Buenas madrugadas. Que dos personas solas e invidentes vivan solas en un pueblo solitario creo que supera cualquier fenómeno, nos dice Javi desde Viladecans. De novela. En el pantano de Alarcón, bajo sus aguas, está Gascas, que ahora se ve y se ve su cementerio. No les dejaron sacar a sus muertos antes de inundarlo, nos dice José Ángel. Hay un pueblo entre Albacete y Cuenca llamado Teatinos, abandonado por los fusilamientos en la guerra. Hola chicos, escribo desde Lanzarote y aquí el volcán cubrió varios pueblos de lava y bajo ella nunca se sabrá la gente que murió. Mucha suerte desde Canarias, nos dice Sara. La famosa explosión, ¿no? El desprendimiento. Precioso Lanzarote, por otra parte. Soy Elías de Aigal, Cáceres, y a 10 kilómetros se encuentra el pueblo de Granadilla, donde se produjeron terribles torturas como la de la Gota. Bueno, Granadilla, que es un lugar de visita obligada. Aquí abro una concesión a lo extraño que hace esta guía de pueblos abandonados. Sin duda tiene que ser, yo creo, habría que hacer un ranking. Yo creo que Ochate ahora mismo gana por goleada en cuanto a ranking de pueblos con misterio. Belchite andaría cerca. Sí. Granadilla es más desconocido, pero tiene una cantidad de leyendas, de historias que están por contar interesantísimas. Y muy cerca de Granadilla, quien vaya por la zona de las Urdes se va a encontrar varios. Río Malo de arriba, impresionante. Y Cavaloria, que es un lugar abandonado que de verdad merece la pena. Las fotografías de vuestros libros, que son espectaculares, muchas de ellas parece que nos llevan allí. Y habléis de Ochate, le dais una pincelada a Ochate, y a mí me hizo, evidentemente, no os voy a engañar, cuando yo cogí vuestro libro, enseguida miré Ochate, lo primero que miré fue Ochate, y ya, lógicamente, pues dabais buena cuenta de los misterios que se cuentan de ese lugar. Ajá. Elías Rubio Marcos, que hizo Los Pueblos del Silencio, también tuvo que pasar por Ochate, evidentemente, y nos contaba esto. Recuerdo uno que además creo que es famoso ya en toda España, se llama Ochate, en el condado de Treviño, del que se dice que desapareció por una epidemia. No se sabe bien si de la gripe del 18 o alguna de tifus o de cólera, pero sí fue por esa época, hacia 1920. Bueno, en este pueblo los amigos de la ufología, de las cosas paranormales, pues han hecho de él un lugar de peregrinación. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. ¿Qué se esconde tras las caras de Belmez? ¿Cuál es el misterio de las casas encantadas? ¿Existe la posesión diabólica? Encuentra las respuestas a estas y muchas otras preguntas en la colección La Biblioteca del Misterio de Iker Jiménez. Cada semana un libro y un CD con las grabaciones de los mejores programas de Iker Jiménez en Milenio 3. Ya en tu kiosco 2 libros, Enigmas sin resolver y el diccionario del Código Da Vinci, y 2 CDs por solo 7,95 euros. Milenio 3. Cadena SER. Sin duda la gente que nació en alguno de estos pueblos de piedra y maleza están hilados por lazos mágicos, ¿no? Con el lugar donde vivieron tantas alegrías y tantas tristezas, me imagino. Muchos de ellos, separarse de ese pueblo pues ha sido una especie de trauma que no han olvidado. Y hay personas
que de alguna forma no han querido alejarse de su pueblo, bajo ningún concepto. Elías Rubio nos contaba un caso que es muy, muy, muy interesante, de una persona que dijo, bueno, pues ya que tengo que abandonar mi pueblo, tengo que irme de este lugar del Burgos más ancestral, pues me lo llevo conmigo, poco menos. ¿Queréis conocer la historia? Escuchad. Un pueblo que está al borde de un precipicio, en un páramo inmenso, el páramo de la Lora, donde está el primer campo petrolífero de España. Está justamente al borde de este precipicio. Ahí vivió una mujer, Pilar Lorilla, Pilar Bárcena, que en 1972 pues tuvo que marchar, como tantos otros vecinos, a otro pueblo cercano. El pueblo quedó despoblado, pero ella se llevaba el recuerdo de su pueblo y era una gran enamorada de su pueblo. Y ya cuando ya estuvo fuera, viviendo en el otro pueblo, pues cada vez el recuerdo de Lorilla para ella era un dolor. Entonces, ¿qué hizo? Para compensar un poquito ese dolor, quiso hacer una maqueta del pueblo, tal y como ella lo recordaba. Construyó todas las casas, la iglesia, el horno, todos los componentes del pueblo, los construyó con polvo y cascotes y escombros de cada casa del pueblo. Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondarán zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Una inscripción ya clásica de uno de los pueblos sin duda más impresionantes que existen en nuestra geografía y que se quedó, o lo dejaron más o menos así, como ejemplo de lo que nunca tenía que ocurrir. Alberto Gil y Pilar Alonso, pues yo quiero que me contéis vuestro pueblo que se ha quedado como una imagen grabada, ¿no? Antes Pilar ha sido muy gráfica, ¿no?, al contar la impresión, y nos ha producido a todos la misma, de ese abandono en todos los sentidos, ¿no? Pero si me tenéis que elegir uno donde, no sé si pasar la noche, Pilar, no sé si pasar la noche, no. pero por lo menos hacer parada, inspección e investigación, que merezca mucho la pena, o que os impresiona a vosotros. Hay pueblos que te impresionan por razones distintas. Yo, hombre, si tuviera que quedarme con una imagen visual, hay dos que me gustaron mucho, me impresionaron positivamente. Uno es Los Linarejos en Jaén, y otro es San Cristóbal de Murias en Asturias. Es un pueblo, San Cristóbal es un pueblo de los Oscos, de la comarca de los Oscos, y es, bueno, una joyita, un pueblo precioso. Por su historia me impresiona particularmente un pueblo que se llama Las Minas. Las Minas. Es un pueblo que está en la provincia de Albacete y se llama así porque es un pueblo de origen minero, es decir, es una zona de explotación minera con con el carácter excepcional de que la gente vivía en cuevas. Es un pueblo lleno de colinas perforadas de cuevas que eran las viviendas de la gente que trabajaba en la mina, ¿no? Entonces, hombre, ahora mismo el ver esas sucesión de colinas con lo que eran las viviendas, que además, pues las viviendas os podéis imaginar, pues tremendamente toscas. A medida que la familia iba aumentando, pues la gente abría nuevas habitaciones, es decir, tallaba nuevas habitaciones. Y mientras tanto, pues el pueblo tenía su vida, es decir, tenía una vida hasta el punto de que tenía un cine, de que celebraban un baile todos los fines de semana, es decir, aquello tenía vida. Sí, la vida a pesar de todo, ¿no? La vida a pesar de todo, exactamente, ¿no? Entonces, ahora mismo, hombre, eso yo creo que impresiona bastante, ¿no? Impresiona bastante. Ese es para mí el que más impacto me ha producido, seguramente. Muy gráfico, evidentemente. ¿Y Pilar, para ti? Pues bueno, ya que antes me he puesto un poco dramática, me voy a ir al terreno de las curiosidades. Hay un pueblo abandonado en la provincia de Álava, justo pegando a la zona de Burgos, que es Sobrón. Que está en un sitio muy espectacular y que tiene dos barrios, una zona arriba, que es el pueblo abandonado, y una zona abajo, que es un balneario que ha estado abandonado bastante tiempo y ahora parece ser que se ha recuperado y que está funcionando otra vez. Entonces, este pueblo tiene su iglesita, al lado de la iglesita tiene el cementerio, y es curioso porque en el cementerio hay enterrados personajes nazis. Qué curioso. Qué curioso. Nos has dejado así como... Sí, lo de los nazis en este país es una cosa para muy curiosa. Para otro libro. Casi. ¿Verdad? Bueno, difícil de investigar. Se habla de no muchos hay... cementerios en algunos puntos, pero en este, en Sobrón, yo jamás había oído
No hay forma de averiguar nada oficialmente, ¿no? Lo de los nazis aquí es la densa capa de silencio. Es un misterio. En un lugar tan apartado como Sobrón, en ese pueblo de arriba, qué curioso, Pilar. Sí, pues parece ser que, por lo que nos contó el señor que entonces estaba en el balneario abandonado, que además... Sí, que murió trágicamente hace unos años porque le mataron los osos que tenía en la jaula y tal. Este personaje nos contó que los nazis tenían en ese balneario digamos, un refugio y un lugar de descanso, ¿no? O sea... Y algunos se quedaron, murieron ahí y están enterrados en el cementerio del pueblo. Y bueno, las inscripciones de las tumbas, porque además es un cementerio pequeñito, no se debería de morir mucha gente, o se han ido y se han llevado a sus muertos, pero las tumbas de los alemanes escritas en alemán están allí. Pues yo creo que se han quedado los oyentes ahora mismo. Igual que nosotros. El enigma de los nazis en España, que sigue siendo un lugar, pues bueno, casi... un tema casi tabú, ¿no? Sobre el que apenas se puede indagar, pero que hay pequeñas pistas. Todavía dicen algunos gerifaltes incluso que estuvieron en campos de concentración dirigiendo todo aquello, y en un pueblecito como este de Álava todavía queda tanto por descubrir. El profesor Pedrosa nos comentaba que en el fondo todo esto, esta crónica, este libro de pueblos abandonados, los trabajos que ellos han hecho, es la voz de un mundo que desaparece, que un mundo que se pierde prácticamente en el tiempo de Internet, de lo digital. Esto ya no tiene sentido, pero está ahí, y estoy seguro que podemos captar sensaciones, historias, reencontrarnos con cosas como la sorpresa que ahora acaba de dar Pilar, que son muy muy interesantes y que pueden dar, pues, no solo para un libro, sino para muchas aventuras. El profesor Pedrosa hablaba de esa voz que ya se apaga, desgraciadamente. Que ya esta tradición oral patrimonial de antes, pues ya está en las últimas. Ahora viene un mundo nuevo, el mundo que representa las leyendas urbanas, etcétera, el mundo de Internet, etcétera, y estos últimos rescoldos de una tradición que se mantuvo casi igual desde la antigüedad hasta la posguerra española, digamos, pues ya ha recibido el golpe de muerte y vive solo ya en la mente de los más viejos y por muy poco tiempo ya. Y yo creo que por eso hay que hacer libros como estos, hay que recuperar esa memoria, y precisamente a veces, como nos han contado Pilar y Alberto, es una imagen, ¿no? Ese cementerio, o esas cuevas, o esa visión al atardecer de los lugares profanados, lo que se queda el viajero y el que nos traslada sus emociones. A Pedrosa también le preguntamos, evidentemente, José Manuel Pedrosa, por una escena. Y fijaos qué curioso, no nos habló de un pueblo en sí, sino de unas simples piedras, o nada simples, porque eran un arco que tenía su importancia en su época, y cómo los lugareños, entre malezas, casi con una película de aventura, te van guiando hacia joyas perdidas por completo, de las que seguro que hay que aprender y hablar. Pedrosa nos lo cuenta así. Recuerdo un puente romano absolutamente cubierto por la maleza en la zona de Prioro, en León, al lado del pueblo de Villacorta, que era impresionante. Me lo vi porque los campesinos de allí me lo enseñaron. Hubo que apartar la maleza para ver esa joya y me maravilló. Recuerdo también un monasterio abandonado, también cubierto por la maleza totalmente, muy cerca del pueblo de Urueña, en la provincia de Valladolid, que también me daba una sensación de muerte, de abandono extraordinaria. Monasterios cubiertos de maleza en España. En otro país yo creo que sería prácticamente una herejía, y los tendríamos por lo menos para visitar, ¿no? Para admirar. Me contabais antes, fuera de micrófono, que el asunto de los monasterios, de las iglesias, de las ermitas, es otro campo a explorar maravilloso y con muchas sorpresas, ¿no? Pues sí, porque en este país tuvimos un fenómeno que fue la desamortización de Mendizábal, que produjo el abandono de muchísimos monasterios. Algunos de ellos se recuperaron con el tiempo, algunos recientemente, otros se han convertido en, pues incluso en hospederías, etcétera. Es decir, ha habido una nueva utilidad para muchos de esos edificios, pero muchísimos de ellos están en la ruina más absoluta, ¿no? Y algunos son verdaderamente espectaculares. Es decir, que tú puedes acercarte a sitios donde los claustros pues todavía te dan una imagen muy clara de la importancia que tuvieron esos monasterios, con sus dependencias, con iglesias también de cierta entidad,
y todo eso pues vas viendo que también va sucumbiendo a la vegetación, ¿no? Y hombre, también por una parte está claro que es un patrimonio que se pierde, por otra pues bueno, pues es parte del paisaje. Yo creo que ya hay que aceptarlo casi como parte del paisaje. Y aquí sí os pido también, alguno que os haya impactado especialmente, iglesia, monasterio, lugar que creéis que merece uno de estos reportajes o fichas o ser parte de un libro futuro, si es que existe este libro, que digas, oye, merece la pena. Antes hablábamos, por ejemplo, de San Pedro de Arlanza, ¿no? Como uno de los grandes clásicos. Sí, ese ya, gracias a Dios, se está recuperando, lo están volviendo a renovar, están restaurando lo que eran los capiteles que mucha gente se llevó, también las grandes naves, por lo menos está haciendo algo, aunque hoy una ermita justamente arriba de San Pedro de Arlanza, que es así, que se está quedando destruida, las piedras están cayendo y tiene símbolos muy interesantes grabados en esas piedras. La sensación esa de venir de Covarrubias, lugar histórico, girar la carretera y ver aquellos pilares grandísimos. Ahí también hay mucha leyenda de que si se quemó, si hubo asesinatos, lógicamente la gente intenta interpretar. ¿Y te acuerdas de aquella zona que era como ajedrezada entre los pilares, que se pueden ver? Si no va en la última vez que fuimos había verjas y no se podía ver, pero una ocasión anterior pudimos entrar. ¿Y qué contaba la leyenda? Que era la partida que jugaban el diablo contra un jinete, un templario. Un templario, si no recuerdo mal. Y sí, ahí sigue ese ajedrezado que se ha podido rescatar, se ha podido restaurar además, y que le están haciendo una gran labor. ¿Una iglesia, un monasterio, un lugar de estos que dices de visita obligada? Bueno, de visita obligada con ciertas dificultades, porque gracias a la desamortización de este señor estupendo, el monasterio ahora mismo es una cuadra llena de perros, pero bueno, a pesar de todo, como la carretera cruza por el centro, se puede ver muchas cosas. Está muy cerca de Castrojeriz, en el Camino de Santiago, y era el único hospital del Camino de Santiago donde se curaba esa enfermedad maldita de la Edad Media que se llamaba el fuego de San Antón. ¿El fuego de San Antón? Sí, entonces, bueno, pues era una orden especial, eran los únicos, parece ser, que podían curarlo a veces, y tienen pues todavía la hornacina por donde daban de comer a los peregrinos que llegaban a un lado de la carretera, y al otro lado en la fachada se pueden ver taus y omegas y una serie de símbolos que, bueno, hasta ahí puedes llegar, porque luego ya más dentro los perros del Señor no te lo permiten. ¿Y sigue estando ahí, completamente abandonado? Completamente, convertido en cuadra, sí. Un lugar que fue tan importante y además con esta curiosidad, ¿no?, de que eran los sanadores de aquella época. En definitiva, que hay mucho por recorrer, mucho por descubrir, que esto en realidad fue una idea genial, yo así lo veo, este libro que editó Susaeta, Pueblos Abandonados, pero que simplemente con lo que nos está escribiendo hoy la gente se podrían hacer varios libros para recuperar esta memoria, ¿no? Quizá lo más interesante es eso, que la gente no se olvide del todo de estos lugares, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que es importante que hayan resucitado en el papel y en la fotografía, ¿no? Hombre, hay mucho por hacer. Yo creo que ese libro es un primer paso, para nosotros también lo ha sido, y nos han quedado muchas ganas de seguir dando pasos en esa dirección, porque hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Y hay muchas historias, en realidad cada pueblo es una historia. Historias de gente, historias que se quedaron allí, historias de superación, y hay muchas, como contabais antes, de tragedia, ¿no?, de gente que tuvo que irse forzosamente, que igual es lo más triste. Pues os animamos a que sigáis esa senda, que si es posible nos contéis más cosas de iglesias, monasterios y otros lugares como este donde se curaba el fuego de San Antón. El fuego de San Antón, que yo creo que a la gente le van a entusiasmar, y la muestra es los cientos de amigos que han mandado como su SOS, de algunos pueblos se conocen, oye, que hay que investigar por aquí. Pilar, Alberto, muchísimas gracias por vuestra visita, muchísima suerte, y quien pueda, porque sé que no deben quedar muchos ejemplares, que se haga con esta reliquia, que no la abandonen. Pueblos abandonados. Muchas gracias por la visita. Gracias. Carmen, acabamos con mensajes de la gente. Vamos con José Guada, que nos dice que en Guadalajara, el monasterio de Bonaval, cerca de Tamajón. También que muy cerca de Belchite está Rodén, pedanía de Fuentes de Ebro, que quedó destrozado durante la Guerra Civil y tuvieron que hacer uno nuevo, nos decía Roberto. O sea, que ha quedado ensombrecido por la fama de Belchite. Claro.
Cañizo desde Zamora desapareció en la guerra. Queda la torre de la iglesia, ahora está construida a 2 kilómetros el Pueblo Nuevo. En Álava existe un pueblo abandonado que se llama Villamardones. En él existe un tejo que cuenta la leyenda que si duermes bajo él no despiertas, nos dice John. Lo dejamos ya ahí porque el propio pueblo, en la voz de Carlos Cala como siempre, es quien tiene que despedir. La voz del pueblo abandonado, de la aldea fantasma. Hasta mañana. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien vino por aquí la última vez? Estas piedras se han fundido con el viento. Las calles han borrado los pasos de la gente. Los muros ya no reviven con la lluvia. Y la tierra ha olvidado los juegos de los niños. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estaba vivo? ¿Cuánto desde que el silencio se apoderó de cada esquina y de cada torre? Ya no existo, porque nadie me recuerda. Solo las sombras que deambulan junto a las tapias desdentadas y que sobrevuelan los tejados hundidos por el peso del abandono. Solo ellas me visitan para recordarme que ya no hay nadie y que jamás volverán. Y no volverán porque ya no existo, porque nadie me recuerda y porque soy solo una sombra en el paisaje, perdida en el tiempo y en el olvido. Simplemente no soy.